Hay información que no se está entregando. Les voy a leer algunos de los párrafos por si ustedes no lo han visto en sus casas. En el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias. Asumen la acción respecto de violaciones de derechos humanos. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación, agregan. Dicha realidad, con la misma firmeza y dignidad, expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena del mando, hoy tengan como único futuro el terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente. Escuchemos parte de la carta en la voz del diputado Gonzalo de la Carrera. Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como los entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias. A no dudar, ello fue un reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como una justificación. Y agregaron, entre otras cosas, hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos. ¿Qué le sobró a esta carta y qué le faltó a esta carta? Arturo, comienzo contigo. Yo creo que hay una cosa que Pinochet murió sin pedir perdón, sin decir dónde estaban los detenidos desaparecidos y sin haberse señalado que era un criminal y un asesino. Porque de ahí la línea del mando, que la carta lo señala. Yo creo que la carta finalmente es inocua, porque finalmente no pide perdón, no dice dónde están los detenidos desaparecidos y trata de jugar al empate, cosa que no es posible. Aquí lo que se ha ido ganando durante los últimos días en la sociedad chilena es que no hay razón alguna para bombardear la moneda, no hay razón alguna para 17 años de sufrimiento, de tormento, persecución y tortura. O sea, ¿qué es lo que quiero señalar yo con esto? Que aquí no hay justificación alguna para mujeres violadas por perros, hombres quemados por soplete, la patria convertida en un cementerio clandestino o gente enterrada viva. Eso no tiene justificación. Y si es que hay algo importante de lo que ha ocurrido durante el último tiempo, es el discurso del presidente Gabriel Boric ayer: democracia siempre. Democracia siempre. Estoy leyendo aquí la definición de conmiseración, que es lo que la carta pide. Sentimiento de pena y dolor por la desgracia o el sufrimiento de alguien. Hubo reacciones de inmediato a partir de esta carta leída eso del mediodía por el diputado de la Carrera. Veamos. Tiempo digital. La diputada Carol Cariola, tuitea lo siguiente: los violadores de derechos humanos presos en Punta Peuco deben contribuir a la justicia entregando los nombres de los generales y las órdenes que impartieron. Chile merece conocer toda la verdad, incluso la de la cobardía de oficiales que hasta hoy esconden su autoría en los crímenes. ¿Concuerdas con la diputada Cariola, Gloria? Sí, la verdad que es muy certera en lo que está diciendo y eso es lo que hay que hacer. Respecto a tu pregunta inicial de qué le sobra a la carta, yo creo que lo que más le sobra son epítetos para deslindar las responsabilidades, ya sean los superiores, en acciones que condujeron, no directamente sus acciones, no asumen que sus acciones fueron las que efectivamente son violaciones a los derechos humanos. Y acá lo que falta es caridad, dentro de otras cosas, porque no hay una sola palabra, no hay una sola mención a las víctimas, lo que me parece muy grave. A quienes hay que pedirle perdón son aquellas personas que perdieron a sus familiares, aquellas personas que fueron víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos, y para ellas no hay una sola palabra en esta carta. Se le pide perdón, se pide conmiseración para sus subalternos, pero no hay ni un solo gesto para las víctimas. Yo creo que acá está la clave. Yo creo que por más comisión que nosotros armemos, de verdad, quienes tienen hoy día la manilla, quienes hoy día manejan la información, son precisamente estas personas que están presas en Punta Peuco. Por lo tanto, cualquier gesto que ellos pretendan tener implica reconocer y implica entregar verdad.
Y eso es lo que hoy día falta y hoy día no hay ningún gesto sobre eso a la fecha. Información, como bien dice. La información, claro. No hay nadie que la maneje más que Información, ellos. porque Claro, los ¿dónde están? familiares de los Finalmente, sí, detenidos el paradero de desaparecidos detenidos desaparecidos. aún esperan dónde están sus familiares. Pregunto, Marcos, tenemos hoy día sectores políticos, gente en el Parlamento, que no solo justifica el golpe y las atrocidades en dictadura, que habla de mitos urbanos respecto de delitos acreditados. Y tenemos también personas que han sido condenadas por la justicia, como estas personas que están en Punta Peuco, que de alguna manera avanzan. Quizás no todo lo que el país quisiera, como se plantea aquí en el panel, y coincido, pero hay un avance, al menos al reconocer que estos actos se cometieron y que fueron violaciones de derechos humanos. ¿No se valora de alguna manera ese pequeño avance, en al menos reconocer? Y ahí estamos viendo la imagen de los diputados de la carrera y Navellán leyendo parte de esta carta. Es que yo no creo que la intencionalidad de la carta sea reconocer responsabilidad. Ya, no está el foco ahí. El fundamento está puesto en generar compasión y atribuirse la condición de víctima en circunstancias que son victimarios. Claro, seguíamos órdenes. Sí, yo estoy de acuerdo con que la cantidad de personas que han sido procesadas y sancionadas por crímenes de lesa humanidad son insuficientes. Y los autores intelectuales, muchos todavía gozan de libertad. En estos días de conmemoración de los 50 años del golpe, lo que se ha visto es retórica de muchos de ellos que ensalza el golpe, que ensalza la violencia, que opera desde el negacionismo. Existe la posibilidad cierta de que ellos puedan contribuir a la verdad y a la justicia. El gobierno está impulsando un plan de búsqueda. Y ese plan de búsqueda como política de Estado no es otra cosa que determinar la trayectoria de los detenidos desaparecidos, de las detenidas desaparecidas, y a partir de ello su paradero. Si ellos tienen información, debiesen proporcionarla. No debiesen justificarse en un falso equilibrio de mutuos perdones, porque acá hay víctimas y hay victimarios, y hay sobrevivientes de las víctimas. Entonces yo la verdad es que creo que esto más bien se ajusta, es un tipo de negacionismo encubierto, porque en el fondo lo que intenta es empatar responsabilidades. Y lo que ha quedado de manifiesto en información verificada y validada. Claro. Acabo de leer un libro sobre el Brasil de Pinochet, donde las Fuerzas Armadas de Brasil fueron contribuyentes con logística, la misma embajada de la época, para instruir a estos militares en torturas. Entonces, no es razonable creer que existen responsabilidades compartidas. El golpe de Estado no está disociado de las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué piensa Mauricio Daza de todo esto? Se lo vamos a preguntar luego de revisar la reacción del diputado Jaime Araya, independiente por el PPD. Veamos. Me parece que es faltarle el respeto al Estado de Derecho que delincuentes de derechos humanos, criminales de lesa humanidad, hoy día pidan tener algún tipo de beneficio. Eso no está contemplado en nuestro estatuto constitucional. Lo que nosotros tenemos que hacer es que el Estado de Derecho, de manera racional, esto no es la venganza de nadie, esto no es lo que decidieron las víctimas, es lo que decidió el Poder Judicial de nuestro país, se cumpla a cabalidad. Ahí está el diputado Araya con bastante molestia, ¿cierto? Y uno lee, uno observa en el ambiente bastante más molestia e indignación respecto a la carta que una valoración positiva como un avance, ¿cierto? En al menos reconocer violaciones a derechos humanos, Mauricio. Sí, bueno, como se ha dicho, obviamente esta carta lo que busca es tratar de obtener un beneficio para poder salir de Punta Peuco, ¿no? Y eso es lo evidente. Además, bueno, también se ha dicho acá, no aporta absolutamente nada con antecedentes concretos que podrían razonablemente estas personas tener respecto del destino de detenidos desaparecidos. Más de 1000 familias todavía están buscando cuál es el destino precisamente de quienes en algún momento fueron sencillamente desaparecidos por agentes del Estado, ¿no? Y para poder, por un acto de humanidad, cerrar, ¿no?, ese capítulo y generar un duelo de verdad, no solamente en el caso de las familias, sino también como sociedad, como colectivo, bueno, se requiere conocer, ¿no?, esa verdad. Sin embargo, hay que decir que lamentablemente, en el contexto en que hemos vivido estos 50 años del golpe, a lo menos retóricamente, esa carta es un avance en relación a las declaraciones de muchos personeros políticos, los cuales, de alguna manera, han generado un negacionismo, ni siquiera, como decía Marco, un tipo de negacionismo, no un negacionismo a secas nomás, ¿no? Y en ese sentido, por lo menos, reconocen algo que no es necesario que lo digan, porque las sentencias están ejecutoriadas. Claro. Esas personas no están ahí presos porque no ocurrió algo extraño, no. Procesos que llevaron décadas
para establecer esa violación de derechos humanos. Ya, pero por lo menos dicen, sí, violamos los derechos humanos. Y también dan cuenta de algo que es un fenómeno que es real, pero en casos algunos justifica lo que estas personas hicieron, que tiene que ver con que no había, obviamente, una cultura de respeto a los derechos humanos en un ejército que fue capaz de hacer, en unas Fuerzas Armadas que fue capaz de hacer lo que hicieron. Porque si hubiese algún tipo de formación mínima en esta materia, no se habrían concretado, porque no habrían sido capaces de hacer lo que hicieron. Fíjense un dato, ¿eh? Acá yo tengo lo siguiente, que esto lo informó la Defensoría de la Niñez, que yo creo que pasó desapercibido. Pasó así, viola. ¿Qué es lo que dijo? Mire, a partir de la información del informe RETIC y los informes Valech, de estos informes se desprenden datos relevantes, tales como que 150 niños, niñas y adolescentes fueron identificadas como víctimas de ejecución en el periodo de la dictadura. O sea, niños que fueron ejecutados. Además, señalan que otros 40 fueron víctimas de desaparición forzada. O sea, hasta el día de hoy no se sabe el paradero de 40 niños que fueron secuestrados finalmente por agentes del Estado. Por otra parte, 956 niñas, niños y adolescentes sufrieron la prisión política, y escuche bien, 956 sufrieron torturas, niños, por parte de agentes del Estado, mientras otros 102 estuvieron en prisión política acompañados de un adulto o adulta. 15 mujeres embarazadas fueron ejecutadas o desaparecidas, y un total de 700 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos debido a la ejecución o desaparición forzosa de sus padres. O sea, perdóneme, esto no se trata de haber recibido orden de alguien, ¿no? O sea, es una cuestión de humanidad que este tipo de atentados, y solamente me estoy refiriendo a lo más burdo, porque son personas que están en una situación de especial vulnerabilidad y que obviamente están fuera de cualquier conflicto político, fueron objeto de estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, hemos retrocedido, ¿no?, en el debate, haciendo equivalente este tipo de cosas con un mal gobierno, según algunos, de Salvador Allende. Ya, el gobierno de Salvador Allende, uno podría decir, fue el peor de la historia, pero eso es un equivalente a esto de lo que estamos hablando. Se trata de poner en una misma balanza, porque eso es lo que discursivamente se ha tratado de hacer, ¿no? Y insisto, ¿no?, es triste que esta declaración, fíjense, de personas que violaron los derechos humanos de miles de chilenas y chilenos, incluso contenga más que la declaración de muchos personeros políticos en nuestro país al día de hoy. Mira, y uno toma la carta de estas 27 personas que están en Punta Peuco y se pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes la suscriben? ¿Quiénes la firman? ¿Qué fue lo que hicieron? Miren con detalles con los que nos vamos encontrando. Asesinos de el general Carlos Prats y además de Tucapel Jiménez. Son los reos de Punta Peuco que firmaron la polémica carta, y lo destaca hoy Radio Bio Bio. Mira, en el detalle. La lista de firmantes la encabeza Jaime Torres Gacitúa, condenado por el secuestro con posterior homicidio de Eugenio Berríos, el ex químico de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la DINA. El ex uniformado fue asesor de seguridad, entre comillas, del dictador Augusto Pinochet durante la dictadura y miembro del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército de la DINE. Otro de los involucrados en el caso Berríos es Arturo Silva Valdés, quien también suscribe el documento. Carlos Herrera Jiménez es ex agente de la Central Nacional de Informaciones, de la CNI, quien fue condenado por los homicidios de Juan Alegría, Mario Fernández y Tucapel Jiménez. Este último fue presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, y padre del actual embajador chileno en Suecia, quien lleva el mismo nombre. El asesinato del general Prats, José Sara, también está ahí en la lista. El ex carabinero Iván Quirós Ruiz también puso su rúbrica. Él fue condenado por los crímenes de la denominada Operación Albania. Entonces la lista es bien impresionante respecto de connotados delitos, asesinatos, homicidios ocurridos en dictadura, Mauricio. Sí, solamente para terminar, acá siempre se habla del tema de la edad. Fíjense, tomemos como ejemplo lo que ocurrió en Alemania. En Alemania una mujer que era mecanógrafa, nada más, de un campo de concentración nazi, fue condenada a presidio efectivo a los 97 años. Y fíjense cuál era la tesis de la justicia, asentada por la justicia alemana. Bastaba que una persona hubiera participado en la estructura que se había montado por parte del Estado precisamente para cometer estos crímenes de lesa humanidad, pudiendo saber lo que estaba ocurriendo, para ser considerado penalmente responsable, aun cuando no hubiese intervenido directamente en esos delitos. Eso también ocurrió con el famoso contador de Auschwitz, que fue condenado por sobre los 90 años.
Entonces, acá hay que ser bien claro. Los crímenes de lesa humanidad tienen que ser castigados de una manera ejemplar, porque si no, se genera el antecedente de impunidad, que lamentablemente yo creo que es una de las partes fundamentales de la fractura que existe en nuestro país, porque ha habido básicamente impunidad para los efectos de impedir de que esto se vuelva a repetir. Hagamos ronda de opiniones con nuestros invitados. Comenzamos con Gloria Requena. Todos han levantado la mano, todos quieren opinar. Comenzamos con Gloria. Sí, bueno, es bien kafkiana la situación. Ahora hay que entender, Punta Peuco son aproximadamente 120, 130 detenidos, si mal no recuerdo la cantidad que tenía, 134. Y estamos hablando de un porcentaje ínfimo que hace algún nivel de reconocimiento. Ahora, también llama la atención quién es la vocera de este reconocimiento. Precisamente una diputada que niega las gravísimas violaciones a los derechos humanos sufridos por mujeres, realmente inaceptable. Llama la atención que haya sido esta persona la escogida por los detenidos para hacer este llamado. La verdad que la situación, en la medida que uno revisa la carta, cada vez más kafkiana. Yo insisto, aquí no hay ningún reconocimiento. Aquí simplemente, como lo señala Mauricio, una forma de obtener un beneficio. Porque ha estado rondando dentro de las discusiones, en torno a los 50 años, cómo obtener más verdad. Y una de las fórmulas de obtener más verdad es precisamente que estas personas que están detenidas hablen, que son en realidad las únicas hoy día que tienen la información. Tenemos 89 cajas de osamentas de que no sabemos quiénes son los que están ahí. Ahí tenemos desde el año 2001 una verdad que tiene la posibilidad del Estado de dar cuenta de qué pasa y a quién corresponden esas osamentas. Y tenemos por otro lado verdad aquí en Punta Peuco. Pero aquí lo que buscan es que generarse la situación de ser víctima, pero no la entrega de información. Y eso queda claro en el desliz de la carta, porque esto no abre una conversación con ellos. Lo que ellos están diciendo, llevamos tanto tiempo, somos viejitos, no era nuestra responsabilidad, la responsabilidad del mando, y además señalan que sus acciones, no lo que ellos directamente hicieron, sino que sus acciones pudieron conducir. Entonces, la verdad que aquí no hay reconocimiento y yo veo muy difícil a 50 años de acontecido el golpe, que estas personas vayan a entregar la información. Y la forma en que está redactada esta carta me lo confirma. Entonces, el llamado es a esos otros no firmantes de la carta que todavía tienen una oportunidad de hacer un gesto de dignidad y de entregar la información que hoy día todo Chile, no solamente las víctimas, esperan para poder cerrar una herida profunda que tiene nuestra democracia. Mira, esta es la forma en que el diputado de la carrera presenta esta carta a través de Twitter. Él dice: adjunto carta de presos de Punta Peuco dada a conocer a la prensa. El día de hoy, las firmas mismas están, pero no caben en formato X o Twitter. Espero haber contribuido a la reconciliación nacional. Marcos, ¿existe en algún metaverso la posibilidad de que esta carta contribuya a la reconciliación nacional? No, de ninguna manera. ¿O por el contrario? A ver, yo creo, reanalizando la carta y a partir de lo que escucho de mis panelistas que estamos en la mesa, yo creo que es una operación política. Yo creo que hay un debate abierto respecto de reutilizar Punta Peuco. Incluso hay una iniciativa de parlamentarias del progresismo que busca reutilizar Punta Peuco para mujeres condenadas con hijos. Sí, o embarazadas. Lo de fondo es que no pueden haber privilegios para criminales de lesa humanidad. Sí. El gobierno y ya en lo ha los descartado. hechos, en metraje, en habitabilidad, en estándar, tienen condiciones óptimas que no tienen presos comunes. Sí. Yo soy partidario de que no exista Punta Peuco en los términos que existe, básicamente porque es un privilegio, digamos, para asesinos de ¿Y qué le lesa parece que su humanidad. gobierno haya cerrado esa puerta? Yo creo que sigue siendo un debate abierto. Yo no siento, yo me quedo con las palabras del presidente respecto de que eso se hace y no se anuncia. Se opera más Aunque bien, se anunció que no se iba a hacer. Sí, yo creo que es un debate todavía en ciernes. Ahora, lo que sí creo es que esto complica especialmente a Chile Vamos, porque Chile Vamos ha actuado con anuencia, ha sido menos retórico que Republicanos, pero ha tenido permisividad en materia de negacionismo y glorificar el golpe y las violaciones a los derechos humanos. Creo que en segundo lugar aviva un debate que es muy violento. Mira, yo el otro día me encontré con Arturo Barrios, de hecho, el sábado, en la conmemoración de la Subsecretaría de Derechos Humanos en Morandé 80, donde se instaló una placa conmemorativa de mucha sensibilidad para los
37 personas desaparecidas y ejecutadas, colaboradores del presidente Allende en La Moneda, Que salieron por Morandé 80. que salieron por Morandé 80, frente a La Moneda, por el frontis que da hacia la Alameda. Había una concentración de patriotas, entre comillas, y republicanos, entre comillas. Y tenían fotografías de Hitler dentro de las pancartas que avivaban. Entonces, este tipo de... Esto es bien controversial, porque si bien reconoce que hubo conductas que violaron los derechos humanos, que tiene un fraseo un poco empalagosado, a propósito de que no todo fue violación a los derechos humanos, no le pide perdón a las víctimas, pero en segundo lugar le traspasa la responsabilidad a los responsables intelectuales. Entonces, en momentos en que en Chile tiene que haber legislación contra el negacionismo, porque el país en materia de señales políticas ha involucionado. Ha involucionado. Para los 40 años del golpe, el expresidente Piñera acuñó el concepto cómplices pasivos. Sí. Y que fue el reconocimiento de que hubo omisiones. Y con esto lo señalo a propósito de Chile Vamos. O sea, no está certificado que Sergio Onofre Jarpa haya ordenado ninguna muerte, pero cuando él asumió ministro del Interior hubo 23 personas asesinadas en las calles de Chile en la primera protesta popular del año 83. El año 83, sí. Entonces, Fíjate, claro, es que esta carta complica más a la derecha y a la extrema derecha que ser genuinamente una petición de perdón. Mira, fíjate, claro, uno puede leer cierto reconocimiento de los hechos, pero de ahí a arrepentimiento y que ese arrepentimiento conlleve una pena remitida, un cambio en su situación procesal o judicial, uno lo ve lejano.